Sitopia en realidad comenzó como una curiosidad un poco personal hace varios años. Yo desde siempre estuve interesada en temas de desarrollo sustentable, siempre dirigí mi carrera hacia ahí. Por ese motivo transicioné a una dieta vegana y en ese momento me empecé a cuestionar mucho sobre mi alimentación, cómo se producía igualmente el alimento que obtenía, ¿no? Cómo se producían las plantas. Y nació la curiosidad de empezar a aprender a producirlas yo misma. Entonces, en ese momento yo vivía en la Ciudad de México. Con una amiga decidimos hacer unos cursos de huerta y arrancar nuestra propia huerta. La primera huerta que hice, la primera experiencia que tuve de huerta. Si bien yo soy de Entre Ríos, la mayor parte de mi vida la he vivido en ciudades grandes y he estado como muy en un contexto muy urbano, entonces era la primera vez que tenía como este contacto de cultivar mi propio alimento. Y a partir de ahí nos empezamos a apasionar. Inicialmente teníamos la idea de arrancar con un restaurante vegano, las dos estábamos como muy fascinadas con el tema del veganismo y de la alimentación basada en plantas y demás, pero cuando empezamos la huerta nos dimos cuenta que era como una aventura en sí misma y que muchas personas con las que íbamos compartiendo este proyecto, los invitábamos a visitar la huerta, hacíamos como cosechas y comidas comunitarias, compartíamos la mesa, se empezaron también como a fascinar por el tema de la huerta y nos empezaron a pedir que les enseñáramos a hacer huerta y les enseñáramos a cultivar su propio alimento. Entonces a partir de eso empezamos a descubrir que un proyecto de huerta en el cual pudiéramos enseñar, compartir y brindar herramientas a personas para que sepan hacer su propia huerta en casa podía ser un proyecto en sí mismo. Y así un poco surgió como el camino de Sitopia, lo que es hoy Sitopia. El perfil de las personas que se acercan a aprender sobre huerta es variado. En un comienzo, cuando empezamos a dar cursos, que fue hace como 5 o 6 años que arrancó el proyecto, eran principalmente mujeres. Siempre como que nuestros cursos presenciales eran predominantemente mujeres, con algo de conocimiento muchas veces de jardinería y en una edad como entre 30 y 40 años. Pero este público como que se ha ido renovando bastante, hay cada vez como más jóvenes interesados en el proyecto y hay de todo, es como desde personas que tienen un montón de conocimiento de plantas pero quieren como aprender como las técnicas más específicas y como a evitar cometer ciertos errores, como saber cómo combinar plantas, aprender un poco más, a personas que son como hojas en blanco completamente urbanas, que tienen capaz un balconcito, pero que de repente conectaron con querer empezar a tener algo de comer, algo de producción propia en casa y entonces se animan a hacer cursos así. Entonces yo creo que son súper lindos los talleres y el público es como súper variado y súper enriquecedor porque siempre no hay como perfiles muy diferentes que aportan algo diferente a lo que es una clase o un curso de huerta que damos nosotros. Yo estuve trabajando con una socia allá en México, con quien nació Sitopia, y cuando me volví a vivir acá a Argentina, después de 9 años en México, obviamente dije, bueno, yo voy a lanzar Sitopia Argentina cuando llegue a Buenos Aires, y cuando lancé el proyecto de alguna manera lo lancé como con mucha curiosidad y mucho respeto de ver cómo las personas acá lo recibían. Yo sabía que, y sé que la sociedad argentina y la sociedad mexicana tienen un montón de similitudes, pero también tienen un montón de diferencias. Entonces a mí me interesaba mucho como escuchar al público, escuchar a las personas que conectaban, a la comunidad que conectaba con el proyecto y entender como qué estaban buscando. Y fue muy interesante, y es muy interesante porque mi ex socia sigue con el proyecto en México y tiene un perfil que está quizás más enfocado a lo que es instalación de huertas, que es una de nuestras líneas de negocio, hacemos instalación a domicilio de huertas y ahí es como la parte quizás más fuerte del proyecto allá en México y sin embargo acá en Argentina me di cuenta y reconocí que mucho la sociedad y la comunidad con la que conectó Sitopia era una comunidad que buscaba como mucho hacerlo vos misma, ¿no? Hacer vos mismo la actividad. Hubo como una demanda más fuerte quizás de talleres, de enseñarme a hacerlo, dame las herramientas y yo lo hago en casa. Y no tanto quizás de venir a casa a hacerme la huerta, ¿no? Una combinación porque a veces hay las dos cosas. Tengo alumnos de talleres que después también incluso quieren que vayamos a su casa porque quieren complementar el conocimiento, pero obviamente la impronta es diferente. Es como ella tiene su impronta y el proyecto en México escucha a esa comunidad y yo desde este lado también conecto con la comunidad que tenemos acá en Argentina y en función de eso es las líneas de negocios y las cosas que vamos a hacer. Desde el comienzo del proyecto siempre hemos tenido vinculación con las empresas, siempre nos han contactado para hacer talleres, capacitaciones, cursos, activaciones, pero yo creo que en el tiempo más próximo, o sea, los últimos tiempos, último año, ¿no? Como últimos 2 años quizás, ha subido bastante la demanda porque las empresas también han volteado mucho a conectar
y a transformar un poco sus procesos y a sus colaboradores y ofrecerles actividades que tengan que ver mucho más con el medio ambiente. Entonces, como que esta demanda ha ido subiendo, cada vez tenemos como más invitaciones a dar talleres, cursos, a instalar composteras en empresas, que esto me parece fabuloso, a dar cursos de compostaje en empresas. Entonces yo creo que es una vinculación que es muy interesante, que aporta un montón y que afortunadamente es algo que está aumentando con el tiempo. Si vos me decís, bueno, ¿cuál es el objetivo final de Sitopia? ¿Es producir alimento? No. ¿Es cosechar semillas? No. ¿Es liberar mariposas? No. El objetivo de Sitopia es que a través de todas estas cosas, de que vos siembres tu semilla, coseches tu lechuga y pongas una planta hospedera de mariposas, conectes con la naturaleza. Conectes con la naturaleza, te conectes vos con la naturaleza y a partir de eso empecemos a tener acciones positivas, empecemos a mejorar nuestros hábitos, empecemos a sentirnos mejores, empecemos a ser mejores con los ecosistemas. Un poco como ese es el corazón de Sitopia, ¿no? Ese es el objetivo final.